El lenguaje tiene ya anatómicamente dos áreas, ya lo sabemos muy bien. El área de Wernicke y el área de Broca, y se comunican a través de un fascículo que se llama fascículo arcuato. Entonces, la audición. Mariana, ¿cómo se llama el giro de la audición que está aquí? Era el giro. Todos son giros, ¿no? Giro transverso de Heschel. Ahí llega el mensaje verbal auditivo. O sea, que yo esté hablando, ahí les llega ahorita, ahí está prendida su giro transverso de Heschel. Ese giro transverso de Heschel se va directamente al área de interpretación del mensaje verbal, que se llama área de Wernicke, que se integra por la parte posterior del giro temporal superior y el giro supramarginal. Esas neuronas reciben eso, el primer estímulo auditivo, y para responder ante hola, buenos días, hacer esa respuesta, manda a través del fascículo arcuato de las neuronas en profundidad de sus axones y llegan hasta el giro frontal inferior en la pars triangularis, que es el área de Broca. Eso es la vía anatómica del lenguaje. No es la única del lenguaje. El lenguaje recibe mucho input de otras vías, visuales, olfatorias, memoria, etc. Todas esas se conectan directamente a estas áreas que llamamos áreas primarias del lenguaje, y las otras son áreas secundarias del lenguaje. ¿Sí? ¿Todos se conectan entre sí, Sí. o llegan al fascículo arcuato y llegan al área de Broca y se saltan la de Wernicke porque no tienen sensibilidad? La mayor integración del lenguaje es en la corteza temporoparietal, o sea, es el área de Wernicke. Más que en el frontal. Okay. Sí. Muy bien, muy buena pregunta. Doctor, Ahora. fascículo arqueado. Sí, es lo mismo. Arqueado o arcuato, sí. Las alteraciones del lenguaje se pueden dividir en varias circunstancias. Una es cuando hay un problema en la articulación motora del lenguaje. Cuando el paciente, por una alteración en las estructuras encargadas de producir lenguaje, están débiles. Y eso se llama disartria. O están débiles o están alteradas. La disartria puede ser flácida, espástica, táxica, hipocinética y hipercinética. La flácida, hay una forma de hacer. Pega la lengua hacia abajo, la tienes hacia abajo. Dime tu nombre completo y por qué estudias medicina. Me llamo Alfonso César Sotomón y estudio medicina porque quiero dar imagen. Sí, lo que le pedís es que bajar la lengua, porque cuando hay una disartria flácida, la lengua literal se cae, se baja. Y así hablan los pacientes, exactamente como les está hablando. Es una disartria flácida. Sí. Y ahora una disartria espástica, no es idéntico como estoy diciendo, pero más o menos para imitarlo es similar. Pega la lengua arriba. Ahora dime lo de todo. Me llamo Alfonso César Sotomón. Estudio medicina para curar a la gente. Disartria espástica. Sí, ya. Eso es disartria. No tiene nada que ver con las afasias. ¿Ok? Ahora, disartria táxica. A ver si siento que eres buen actor. A ver, habla como si estuvieras borracho. Yo me llamo Alfonso Dericedo Obregón. Perfecto. Esa es una disartria táxica. ¿Ok? Así hablan, como si, así. Y lo van a ver muchos pacientes cerebelosos. Pero se llama disartria escándida, le decimos. Esto es más severa que la del paciente que está loco. Ahora, está la disartria, hipocinética e hipercinética. La hipercinética es muy fácil, yo hablando, ¿no? O sea, escúchenme, disartria hipercinética. Y el hipocinético es un paciente que habla solamente con enfermedad de Parkinson. Habla muy bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? La disfonía. La disfonía es cuando, por ejemplo, se enferman de la laringe. Sí. Ese paciente está disfónico. El problema no está en la boca. Ahí el problema está en la laringe, en las cuerdas vocales. Cuando el problema está en la laringe se le llama disfonía.
Después está la apraxia del lenguaje, que es una alteración en la prosodia y la fonética. Que la prosodia y la fonética se refieren a la entonación de las palabras. En cuándo entonar una palabra de una forma u otra, o en cuándo acentuar una palabra u otra. Si, por ejemplo, voy a leer la definición de afasia, pero sin una buena prosodia o fonética, y vean cómo se escucha. Afasia. Alteración en la comprensión y formulación de mensajes verbales. Sintaxis, fonética, léxico y estructura de las palabras. Si yo hablo así, no me entiende nada. O cuando pongo a hablar así, aburridísimo, es muy monótono. Muy monótono. En cambio, si yo hablara con una prosodia normal, se escucharía así. La afasia, alteración en la comprensión y formulación de mensajes verbales. Incluye sintaxis, fonética, léxico y estructura de las palabras. Cambia completamente. ¿Están de acuerdo? De hecho, ustedes lo entienden mucho mejor porque hay prosodia y hay fonética adecuada. Porque aparte de esa prosodia fonética, ustedes también ya la aprendieron previamente. ¿Sí? Cuando hay una alteración de esto, le llamamos apraxia del lenguaje. Mutismo, ya lo vimos, es la incapacidad, pero de la voluntad, de la volición para emitir lenguaje. Las estructuras anatómicas están presentes, pero no hay voluntad para emisión del lenguaje, se llama mutismo. Y afasia es la alteración de la comprensión de palabras y la emisión de mensaje verbal. Eso está muy claro, ¿no? No comprendo y no puedo emitir un mensaje verbal. Tiene que ver con tres cosas importantes: la sintaxis, que es la estructura de esas palabras en un enunciado, que le dan sentido a ese enunciado. Es la fonética, que es esto que vimos de dónde van los acentos, en dónde va la entonación de cada una de estas palabras. El léxico, que se refiere a nuestro vocabulario, ¿no? El léxico médico, por ejemplo, es muy diferente al léxico de un abogado. Manejamos palabras completamente diferentes. O un filósofo, ¿no? Que manejan cosas como hermenéutica y ontológico, ¿no? Entonces, son léxicos diferentes. Y la estructura de las palabras, que se refiere a la morfología, que la diferencia entre la estructura de las palabras como morfología y sintaxis, aunque se incluye una entre otra propiamente dicha, la morfología se refiere más a que dentro de la misma palabra cómo van los fonemas orientados, a diferencia de la sintaxis, que es varias palabras en un enunciado. Pero bueno, es parte de similar de la gramática. Ok. Ahora vamos a lo interesante. Cuando hay una alteración entonces de la comprensión y la emisión del lenguaje, tenemos una afasia. Y las afasias, para evaluarlas, tenemos que evaluar principalmente, entre muchas otras funciones, 4 funciones: que repitan, que comprendan, que fluyan y que nominen. Esas 4 cosas. ¿Cómo evalúo esas 4 cosas? Bueno, hay algunas, por ejemplo, un moca, ¿no? Pero ¿cómo lo evalúo ya prácticamente? ¿Qué es esto? Diciéndolo. Justo, entonces ahí voy. Repite la palabra rojo. Ahora repite la palabra azul. Ahora repite ni sí es, ni no es, ni peros. Repite el enunciado: el gato se esconde bajo el sofá cuando los perros entran en la sala. El gato se esconde bajo el sofá cuando los perros entran en la sala. Ven cómo fui aumentando, ¿verdad? Progresivamente, primero fui palabras, otra palabra, para ver si me estaba entendiendo. Después dije una cosa un poco más larga, y después un enunciado ya grande. Y así iba la repetición. Luego, la comprensión, lo que quiero evaluar en la comprensión, como voy a separar el mensaje verbal entre el que comprendo y el que emito lenguaje, puedo tener un paciente, por ejemplo, que no puede emitir lenguaje, pero que sí comprenda. Entonces, si yo trato de evaluar la comprensión con el lenguaje del paciente, me podría equivocar. No sé si me están entendiendo. O sea, si él no puede hablar, pero sí comprende, y si yo trato de evaluar que comprenda hablando con él, voy a pensar que no comprende. Hoy lo entendemos. ¿Cómo evalúo entonces la comprensión? Con una orden motora, para quitar la parte de visión verbal del parámetro. Levanta tu brazo izquierdo, levanta tu brazo derecho, con tu dedo índice toca tu nariz, agarra la hoja, tócala a la mitad, ponla en el suelo. Comprensión. No estoy utilizando la emisión verbal para evaluar su comprensión. Es importante hacer eso porque si él no pudiera hablar y yo trato de evaluarlo hablando con él, voy a pensar que no comprende, pero puede que sí comprenda.
¿Sí me entienden la diferencia o no? Muy bien. Que tenga fluencia. La fluencia es que tenga la capacidad de emitir de forma continua un mensaje verbal que tenga una congruencia y un contenido. ¿Ok? Entonces, dime qué aprendiste hoy en tu clase de psiquiatría. Depresión, por ahí. Desarrollo. Bueno, vimos, como tal, terminamos el tema de depresión y vimos los fármacos de depresión, de los diferentes tipos de, bueno, bipolaridad como tal, hipomanías y ay, se me fue el nombre del otro, pero... Ok. Eso es fluencia. Tiene sentido lo que dice, tiene contenido, tiene congruencia y va fluyendo. ¿Ok? Y luego viene la nominación. ¿Qué es esto? Un tumor, ¿Y esto? Pablo, termo, ¿esto? una computadora, ¿Esto? un teléfono. Perfecto. Eso es nominación. ¿Sí? Muy bien. Son nombrarlos, ¿no? Sí. Y doctor, por ejemplo, si yo, o sea, es que me acuerdo en el hospital, teníamos un paciente con afasia, pero la doctora nos decía así como, vean qué tipo de afasia es y todo eso, pero cuando le hicimos el minimenta y le enseñamos, por ejemplo, esto, el teléfono, o creo que no, los lentes, decía, no sabía la palabra de los lentes, pero le enseñábamos así, decía, vista, vista. Luego el lápiz, no sabía que era un lápiz, una pluma, y decía, escribir. Justo, ahorita vamos. Ah, Hay relación a parafasias. Las parafasias pueden ser semánticas, verbales, fonéticas y pueden tener también bastantes circunloquios. Te estás escribiendo tú son circunloquios. ¿Ok? O sea, digo diferentes cosas, pero no puedo decir la palabra. ¿Qué era lo que tenía el video la señora? Algunos circunloquios, también hay unas parafasias semánticas, sí. Las parafasias semánticas se refiere a que yo cambio una palabra por otra en el mismo campo semántico. Por ejemplo, yo cambio, en vez de decir mesa, digo silla. En vez de decir auto, digo moto. En vez de decir lápiz, digo plumón. Es una parafasia semántica. Una parafasia verbal es cuando la parafasia está fuera del campo semántico. Después en vez de decir automóvil, digo perro. En vez de decir escuela, digo México. O sea, que sí nomina, pero tiene... No, ahorita no hablamos de nominación. Nada más. Ahorita él puso un ejemplo de nominación, en el que el paciente usó circunloquios y parafasias, pero yo puedo hablar sin nominar nada, sin tener parafasias. De hecho, todos ustedes tienen de repente algunas parafasias, pero no todo el tiempo. O algunos circunloquios que dicen, ¿Se dice circunbloqueos? ¿O cómo era? sí. Ok, ¿por qué? No, era pregunta. ¿Qué iba a decirles? Sí. Ahora, regresando a esto, si el paciente, ahorita vamos a ver, van a aprender muy bien esto, van a ver. Si el paciente, yo como evalúo las afasias es primero si repite o no repite. Si no repite, tengo estas 4 afasias. Si sí repite, tengo estas otras 4 afasias. ¿Cómo evaluamos repetición? Como ya vimos. Ahora, si el paciente comprende, tengo estas 2 afasias, y si no comprende, tengo estas 2 afasias. Si el paciente no fluye y no nomina, tengo afasia de Broca. Si fluye y no nomina, conducción. Y si fluye, bueno. Ahora voy a ir una por una para que me entendamos, lo entiendan, más que el cuadro. El cuadro, ellos están toda la vida, no se preocupen por él. En la fase de Wernicke, el paciente, digo, la podemos algo para que sea académico. Bien, aprende. La fascia de Broca, que es la de hasta arriba, es la fascia en donde hay una alteración de la emisión del lenguaje. Entonces decimos que Broca is broken. Pero hay otro, perdón, Sí. otra neumonía Sí. que es Broca en problema con la boca. O sea, que no lo pueden, no sacan las palabras. Me gusta. Broca es un problema con la boca, ¿ok? Entonces no emite mensaje verbal. En inglés la regla es Broca is broken and Wernicke is wordy. O sea, el Wernicke habla mucho y el Broca no habla. ¿Ok? Está roto. El paciente que tiene una fase de Broca no repite primero, pero sí comprende. Y no puede ni nominar objetos y tampoco puede fluir. Está roto. Mientras que el paciente que tiene Wernicke, lo único que tiene es que sí fluye, está wordy, habla, el Wernicke puede hablar, pero no repite, no comprende, no nomina. ¿Sí? La única capacidad que tiene es de
fluir. ¿Por qué? Porque está lastimada el área que recibe el lenguaje, pero no el área que emite el lenguaje. El problema de los pacientes con Wernicke es que lo que dicen no tiene sentido. Dicen muchas palabras, pero no tienen mucho sentido lo que están diciendo. No son congruentes en todo el enunciado que están diciendo. ¿Ok? Y esas son las principales. Y bueno, la que si no repite, no comprende, no fluye y no nomina, no tiene nada, es una afasia global, es la más fácil. Ahora, las de abajo son muy similares a las de arriba, excepto una, pero vean como, por ejemplo, si tomo exactamente lo mismo que esto, en Broca y Wernicke, pero en vez de no repetir, sí repiten, le llamo transcortical motora y transcortical sensitiva. O sea, la misma fase, exactamente igual que la de Broca y la de Wernicke, pero que sí repita, le llamamos transcortical motora y transcortical sensitiva. A la fase de Broca se le conoce como fase de Broca o fase motora. A la fase de Wernicke se le conoce como fase de Wernicke o afasia sensitiva. Si sí repiten esas dos afasias, en vez de ser afasia motora sensitiva, es afasia transcortical motora y afasia transcortical sensitiva. La razón de esto es que estas dos afasias, en vez de ser lesiones en áreas primarias del lenguaje, son lesiones en áreas secundarias del lenguaje. Por ejemplo, hay una afasia que se asocia a lesiones talámicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una afasia transcortical sensitiva puede ser derivado de una lesión en tálamo anterior. Entonces, son lesiones en parietal, temporal, en la corteza adyacente a las áreas primarias del lenguaje que producen este tipo de afasias transcorticales. ¿Sí? Después está una afasia que nos importa mucho por el caso clínico, que es la afasia nominal. Si el paciente sí repite, sí comprende y sí fluye, pero no nomina, como nuestro paciente, eso clínicamente se le llama afasia nominal. En la afasia progresiva primaria hay 4 tipos. La semántica, ahorita vamos a ver eso, la semántica, la gramática, no, ¿me están entendiendo? Sí. La progresiva primaria. Esto no, ahorita la vamos a ver, justo lo vamos a ver. La fase progresiva primaria es una enfermedad, no es una condición clínica como esto. Dentro de la fase progresiva primaria tenemos 4 tipos: la mixta, la gramatical, la logopédica y la semántica. La semántica, que es la que tenía esta paciente, tendría una afasia nominal. O sea, que no puede nominar. Exacto. ¿Sí? O sea, la enfermedad afasia progresiva primaria semántica tiene clínicamente una afasia nominal. Yo pensé que eso era. ¿Sí entiendo El problema es que como se define como la enfermedad, no debería ser así, pero la enfermedad le pusieron el nombre de la condición clínica y eso va a ser muy confuso. En vez de que se llama enfermedad de, no sé, cualquier nombre, le pusieron afasia progresiva primaria, y entonces es conflictivo porque las afasias nos referimos a la condición clínica. Eso es otro problema. Claro. Ahora, tantito me voy a ir al caso clínico ahora sí. Doctor, ¿por qué no es afasia de Wernicke? ¿Qué? La de la paciente. Porque no tenía parafasia y eso sí cabe. Sí tenía parafases. Sí, luego también. Luego, o sea, Semánticas. por el lugar en donde tenía el hipometabolismo. Sí. Era como el año. Ah, bueno, me gusta mucho eso. Sí. Las afasias progresivas, déjame voy acá, se clasifican generalmente la clasificación que se usa es por comprensión y por gramática. Esas son las afasias progresivas primarias. Ojo, esta es la clasificación de la enfermedad afasia progresiva primaria. No es la clasificación de las afasias. No sé si me entienden la diferencia. Esta enfermedad afasia progresiva primaria, que tiene que ver con una definición de áreas del lenguaje y que se preserva la memoria, se divide en estas, pero tenemos una afectación frontotemporal en todas. Solo que cuando predomina un lugar a otro, es que predomina un tipo de afasia de estas afasias. Por ejemplo, O sea, una no excluye a la otra. O sea, que puede tener. O sea, serían. de hecho va a progresar a tener más cosas de las de todas. El paciente va a progresar a que no pueda ser fácilmente identificable entre todas. Pero se le llama a Pero la que no tiene. como inicia, La primera vez que se puede cuando inicia predomina en una de esas 4, es que se clasifica así.
¿Ok? Por ejemplo, nuestro paciente, bueno, en el caso clínico, afasia semántica. La lesión de las afasias semánticas es en el polo temporal y se asocia sobre todo a alteraciones en la nominación y evocación de palabras. La gramática es normal, pero la comprensión está disminuida. ¿Sí me entienden este? ¿Sí me entienden? Ajá. Ahora, vayamos a la gramática, que esta es muy fácil. Esta gramática equivaldría a la afasia de Broca en el giro frontal inferior, este azulito, en donde hay menos fluencia, gramática incorrecta y comprensión normal. ¿Están de acuerdo? Como la afasia de Broca. Sí. La más compleja, la mixta, pues tendríamos no gramática y no semántica, sería la mixta. Tendríamos una lesión más extensa temporal. La más compleja de entender es la logopénica. La logopénica la localizaremos en la unión temporoparietal, pero vean cómo la fluencia es fluctuante, o sea, aquí en teoría en la paciente, en el de sí tiene fluencia, pero es wordy, pero no con mucho sentido. La gramática sería normal, esto es clave, lo de la gramática, pero tiene comprensión de algunas palabras únicas, o sea, sí comprende esta palabra rojo, azul, verde, pero le cuesta mucho trabajo ya la comprensión del enunciado mucho más largo o de un contexto más complejo. Y esa sería la fase logopénica. No, es que tiene muy poco lenguaje. Y ahí viene tu primera pregunta, que me dijiste, ¿qué es lo principal del lenguaje? Esta corteza ¿Dónde está el giro temporal y supramarginal. Esta corteza temporoparietal es la que más función tiene de lenguaje, y entonces por eso es logopédica, es la que menos lenguaje tiene. ¿Está bueno? ¿Ok? ¿Sí me entendieron? Ahora, la demencia, ¿por qué este caso llegó a demencia? Este caso los voy a mandar, lo van a tener, es un caso único de Clinical Journal, lo recomiendo ampliamente, está muy bonito el caso. Las claves para llegar al diagnóstico era un paciente joven, porque inició hace 8 años, de los 70 años, inició hace 62 años. Cuando tienen un paciente es un paciente joven para una demencia. Primer punto. Las afasias progresivas primarias empiezan en pacientes menores de 65 años, este es un punto a favor para eso. A diferencia de la frontemporal o de Alzheimer o otros demencias. 2. Es una demencia lenta, no una demencia rápidamente progresiva. Porque un diagnóstico diferencial de este tipo de lesiones, como plantean en el caso, es Creutzfeldt-Jakob. Pero el Creutzfeldt-Jakob es una demencia rápidamente progresiva y este paciente fue muy lento. Son los 2 puntos. Luego, ya que llegan al diagnóstico probable de la fase progresiva primaria, el paciente evoluciona durante 7 años y va deteriorándose en sus funciones cognitivas. Y de hecho, la fase progresiva primaria se asocia en la mayor porcentaje de los casos a demencia frontotemporal y en el menor, en el 40%, a Alzheimer. ¿Ok? O sea, la fase progresiva primera da lugar a parálisis frontotemporal. Parálisis, se asocia. Ojo, se asocia. No es la etiología de... Ok. ¿Sí entiende la diferencia entre etiología y asociación, no? Sí puede haber los dos y es el origen de. Esto no es el origen de... Se asocia a Puede haber. y se asocia a frontotemporal. Ya nomás, pero en este caso la paciente, o sea, yo puse en el caso de Sí. profesional, Sí. porque estoy investigando la demencia y sí decía como parte del cuadro clínico que le decía a personas que no conocen que las quería y no sé qué, o sea, sí estaba relacionado también con demencia, o sea, porque ya tenía comportamientos que no eran propios de una afasia. En el momento del cuadro clínico, el diagnóstico era fase progresiva primaria. Ahora, el paciente al final evolucionó a una demencia frontotemporal. El diagnóstico sí es correcto de demencia frontotemporal. Eso tuvo la paciente también. Pero cuando se evaluó inicialmente, el diagnóstico fue la fase progresiva primaria. Y aparte el pronóstico cambia un poquito a una demencia frontotemporal aislada. O sea, vean cómo este paciente empezó a los 62 años y se murió a los 77. Tuvo una muy larga sobrevida, ¿no? A diferencia de las demencias, están como en 8 años. Me entró una duda, porque sí me intrigó Sí. mucho que la señora se veía como súper relajada y cambiando las palabras, pero parte de lo que escogimos este diagnóstico es porque la característica no estaba frustrada, o sea, como que muchas veces, y conozco gente, ¿no?, que se dan cuenta que les falta la palabra o que están diciendo la palabra equivocada. Y esa, no sé si luego evolución o antes sí se frustraba y ahorita ya pasó esa etapa, o literalmente No, ni cuenta es por se la dan, primera- sigue. Es por la fase progresiva primaria. Esa característica exacto. que nunca se va a frustrar y nunca se frustra.
Exacto, una característica importante también es que no afecta la memoria de forma primaria. Todas las demencias, lo principal es la memoria y en torno a diferentes cosas son diferentes diagnósticos. Por ejemplo, hay demencias que se asocian a movimientos normales, a parkinsonismo. Hay otras demencias que se asocian más a alteraciones conductuales, como la frontotemporal. Hay demencias que se asocian, por ejemplo, a alucinaciones visuales, como la demencia de cuerpos de Lewy. Hay esta que es muy poca alteración en la memoria, pero mucha alteración, sobre todo enfocada al lenguaje, que fue esto, que se progresiva primaria. Entonces, así era como llegaron a ese diagnóstico. Les recomiendo se los voy a mandar ese artículo, léanlo, porque está la discusión de los médicos de cómo llegaron al diagnóstico. Al final ellos hacen un PET con amiloide. Hacen una reso y un PET con amiloide. Vean en esta reso se ve una atrofia temporal muy asimétrica. Se ve muy diferente el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo, que aparte era paciente diestra, el lóbulo izquierdo generalmente es del lenguaje en los pacientes diestros. Y vean cómo se ve la gran atrofia, no se ve terrible ahí la imagen, pero sí la vieron en su... La gran atrofia del lado izquierdo, con una atrofia mesial muy importante, la dilatación del cuerno temporal y la atrofia de los giros temporales medio e inferior en la parte más anterior, en el polo, que estuvo en las fases semánticas. ¿Okay? Esta atrofia tan asimétrica es lo que también se piensa en la fase progresiva primaria, a diferencia de una frontotemporal, que hubiera sido más frontal y Una temporal. pregunta. La fase progresiva primaria, cuando es semántica, o sea, directamente te vas a probable demencia frontotemporal. No. Pero aquí, cuando vemos que es o sea, la fase progresiva primaria semántica, como por otro lado sale que como o sea, se empezó a tener la demencia desde muy joven, piensas en la frontotemporal. Sí, piensas en frontotemporal más, tiene muchas alteraciones conductuales y eso se asocia a esta parte semántica, porque en esos son muy similares. O sea, pero es común que la fase progresiva primaria semántica venga como de la mano con la demencia frontotemporal. Sí, 60% de los casos. Gracias. Aquí le hicieron un PET, es un PET de investigación, es un PET amiloide que se hizo para Alzheimer, ¿de acuerdo? Y les sale positivo ese PET. Y entonces, bueno, aquí el PET está acá. Ese es el PET. Es un PET amiloide, le sale positivo para el depósito de amiloide. Sin embargo, en la discusión del caso, a pesar de esa captación que pareciera como de Alzheimer, el neurólogo discute que a él le parece que la evolución del paciente es más una demencia frontotemporal y que a pesar de ese falso positivo, él consideraría más el diagnóstico de frontotemporal, para que vean la complejidad de la realidad de los casos, ¿no? Nos pueden salir a veces este tipo de estudios que van hacia un lado, pero que al final acaban en otro lado. Le hicieron también este otro estudio para ver justamente el metabolismo, y se ve un gran hipometabolismo del lado izquierdo, en el temporal izquierdo. Entonces, todo esto nos lleva a pensar en la fase progresiva primaria, y ciertamente nos lleva a pensar en demencia frontotemporal. Entonces, los dos son correctos, ¿de acuerdo? Le dieron manejo sintomático con citalopram, lorazepam y lorazepam, y se murió el paciente a los 7 años. Se muere el paciente haciendo una autopsia, y solo obviamente con la autopsia ya pueden ver la gran atrofia frontal y temporal, sobre todo una atrofia frontal muy importante, y ven estas estructuras que son unas estructuras neurolíticas largas. En la degeneración frontotemporal hay 3 tipos de estructuras neurolíticas, unas pequeñitas, unas largas y unas totalmente distróficas. Las largas es el tipo 3. Entonces, este fue una ven proteína TDP y con esto determinan que es una demencia frontotemporal más afasia progresiva primaria. ¿Puede repetir la palabra azul? Azul. ¿Puede repetir no, sí, no? No, sí, no. ¿Puede repetir 3 tristes tigres? ¿Puede repetir? A ver, ya está la repetición. Sí. Okay. Ya no me pongas más. No vas a la lengua. De hecho, pero es que en la primera palabra. Y con eso ya. Si tienes dudas, vas a una frase más larga. ¿Tienes mucha duda? Ok. ¿Sabes qué es esto? ¿Me puede decir su nombre? Me duele mucho la cabeza. Tengo mucho dolor, doctor. Okay. Dile que me duele la cabeza. ¿Puedes poner el brazo derecho? Me duele mucho la cabeza. Okay. Me está doliendo terriblemente la cabeza. Okay. ¿Cómo se llama esto? Está agarrando una pluma, ¿no?
¿Quieren que vean que agarre la pluma? Ok. Me duele la cabeza. ¿Me puedes repetir, por favor, lo que voy a decir? Está muy mucho la Manzana. cabeza. Me duele la cabeza. Dile que me duele la cabeza, por favor. Que le duele la cabeza. Aquí venimos con la doctora si me duele la cabeza. ¿Por qué no me da nada por la cabeza? Me va a revisar, me duele la cabeza. Ok, vamos a ver. Ya, vamos a ver. ¿Por qué? Porque no comprende, no requiere lo que estoy diciendo, pero sí está fluyendo lo que está diciendo. Exacto, está wordy. Entonces, Wernicke es wordy. Habitualmente, ya no, si yo siguiera hablando algo mucho más fluente, que generalmente tampoco lo tienen, no sé cuándo hablar demasiado, no tienen tanta buena sintaxis, se darían cuenta que yo digo cosas más incongruentes, ¿no? Pero estuvo muy bien. A ver, ahora tú. Ok. Entonces, ¿qué puedo decir? Rojo. Tan. Ok. Tan. Ok. Tan. ¿Qué puedo decir qué es eso? Ok. Ok, perfecto. ¿Puede levantar sus brazos? Muy bien. ¿Puede rascarse la cabeza? Ok. Entonces, ¿qué sirve? Tan. Pero, Tan. sería Ok. las prácticas de estilo. Ok. Ya acabaste. Ok. No, Bueno, no repetí. No, sí. Pero sí comprendió la Sí comprendí. Comprendido. No fluye. Bueno, Broke es broken. Les dije tanto el tan, aunque habitualmente no es tan, pero me pareció curioso porque el Broca, cuando escribió la fase de Broca, a su paciente 1 le puso tan. Así se llamaba el paciente porque decía tan. Entonces, pero habitualmente el paciente con Broca no solamente dice tan, sí dice algunas palabras, ¿no? Rojo, y es muy perseverante. Y de repente escucha una palabra que sí se le queda y la empieza a repetir. Ok. Por ahorita me dijiste ok, y dice ok. O una frase y empieza a ser muy perseverante. La fase de Broca. Tócate. Las funciones, entonces, recapitulando, estamos viendo funciones mentales. Las funciones mentales, ya vimos el estado de conciencia, que es muy importante, así empieza a evaluar las funciones mentales, siempre tiene estado de conciencia, si no, no puedo evaluar las funciones mentales. Lo siguiente es evaluar el lenguaje, porque si no tengo lenguaje no hay forma en que pueda evaluar tampoco funciones mentales. Es muy complejo evaluar a alguien del cálculo si no tiene lenguaje, ¿verdad? O evaluar a alguien de las praxias o de las nóceas sin lenguaje, es muy difícil. Entonces necesitamos esas dos condiciones para poder evaluar las siguientes funciones, que son atención, memoria, praxis, nóceas, cálculo, visoespaciales, funciones ejecutivas, juicio, abstracción y síntesis. Las funciones ejecutivas se refieren a... es resolución de problemas. No, Sumar, restar. no, Sumar, restar. no, cálculo, funciones motoras. no. Ya tenemos una. Planeación, organización y secuenciación. Eso se refiere con funciones ejecutivas. Planeación, o sea, que tienen la capacidad de planear, secuenciar y organizarse. Esas son funciones ejecutivas. ¿Sí? Juicio, abstracción y síntesis. Bueno, ¿cómo te llamas? Samuel. ¿Tú no tienes tu nombre, Samuel? Bueno, siéntate aquí. Las funciones mentales las podemos evaluar con algunos exámenes que nos hacen que la consulta la podemos hacer mucho más eficiente y con eso más o menos tener algo de las funciones mentales. ¿Cómo las evaluamos? Con Minimental o con MOOC. El Minimental es un examen que, a diferencia de incluir todas estas funciones mentales, solo incluye orientación, memoria, atención, cálculo, lenguaje y prácticas constructivas. Pero es una muy buena síntesis de las funciones mentales, y si están alteradas las funciones mentales en ese Minimental, entonces sí podemos extendernos más en las funciones mentales. ¿Ok? Si no, pues no vale la pena. Ya seguimos con los canales, me refiero a una expresión lógica normal. ¿Ok? Tú vas a llenar cuántos puntos va haciendo el Minimental, y tú vas a leer y tú vas a llenar cuántos puntos va haciendo el Minimental. ¿Ok? Tú vas a ir leyendo el Minimental. Vale. ¿Tú apuntas cuántos llevas? Samuel, ¿sabes en qué año estamos? Sí, en el 2023, ¿Y en ¿Un qué punto? mes ¿Le estamos? pones un punto? ¿Cómo? ¿En qué mes estamos? en febrero. ¿En qué día del mes sabes que estamos? 4, Ok, ¿y sabes en qué día de la semana estamos? viernes. ¿En qué estación del año estamos? Pero si no sabe. Sí, si no, está mal. ¿En qué país estamos? México. ¿En qué estado estamos?
¿En qué ciudad? En la Ciudad de México, ¿En qué lugar? en la Universidad de Anáhuac, ¿Y en qué piso estamos? en el segundo. ¿Ok? Muy bien. Reprobaste uno. Era invierno, Ah, no otoño. Porque Es en que no otoño sé, las no sé. hojitas de los árboles se caen. Ok, te voy a decir 3 palabras, Samuel, y quiero que repita, que no las olvide, porque se las voy a preguntar más tarde. Ok. Mesa, llave y limón. ¿Me las puedes repetir? mesa, llave, Perfecto. Perdón. Si esto de mesa, llave, limón, tienen más o menos 3 intentos. O sea, les dicen, repite mesa, llave, limón. Si no repiten mesa, llave, porque muchos van a decir mesa, llave y limón. No, limón. A ver, otra vez, repita mesa, llave, limón. Mesa, ¿cuándo dijo? Mesa, llave, limón. Repítame. Entonces, pero no se pone a quedar ahí toda la vida. Entonces le dan 3 intentos. Si los 3 intentos no, ya se sigue. Y después le dices que le vas a repetir esto en un par de minutos. Y las tienen que decir. ¿De acuerdo? En caso de que te las diga en un par de minutos, entonces sí le das 3 puntos. ¿Ok? Bien. Ahí le des una resta. Ahí sí le resta. ¿Me podrías decir, por favor, 5 veces? No. Réstame 100 menos 7. 100 menos 7, por favor. 3, Ok, y otra vez menos 7. 86, Muy bien, menos 7. 79, Muy bien, menos 7. 63, A ver, otra vez. Ahora, espérame. Ya lo tuvo mal, no es otra vez. Porque ¿Cuál? eran 3, ¿no? Sí, son 79. 3 ya. puntos, ¿no? 70, no, espérame, pero 79. ¿Y cuál tuvo mal? La de Pero la el siguiente. 72 no la dijo. Entonces tú le dices, no, esa es incorrecta, es 72. Y sigues. ¿Cuánto es 72 menos 7? Ok, 72 menos 7. Ya me puse muy nervioso, está muy nervioso. Venga, Samuel. Entonces tienen 4 buenas, ¿ok? Sí. Ya. Es normal, algo que pasa muy común en esto, viene el paciente que tiene trabajo cognitivo y viene con la familia, con su esposa, ¿no? Con su esposa. Y la ayuda. Y entonces el esposo es el que le ayuda en todo ya porque tiene mucho deterioro cognitivo, pero entonces también le empieza a regañarlo muchísimo, de que desespera, de que no entiende nada, de que la memoria está muy mal. Y entonces el familiar quiere responder por el paciente, ¿no? Le pregunta, 100 menos 7, y empieza, no, 90 y... Ay, no puede ser, siempre estamos, tú te dedicas a cobrar, no puede ser, no puedes ni restar. Y eso hay que tener cuidado porque hay que detener al familiar. Porque empieza a estresar más al paciente y va a tener más errores. Igual aquí ahorita es una situación compleja porque estás enfrente del salón, entonces pues eso hace que puedas tener más errores, ¿no? Pero bueno, es importante que tengan cuidado con los familiares que no lo estresen al paciente. Si el paciente es analfabeta, le piden que le den el mundo al revés. Y toman eso como correcto si lo hace correctamente, ODN9. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Oye, ¿me podrías por favor decir las 3 palabras que te dije hace ratito? mesa, llave, limón. Muy bien. Sí. ¿Sabes cómo se llama esto? Reloj. ¿Y esto? Pluma. Muy bien. Voy a pedirte, por favor, que repitas exactamente lo que voy a decir y cuándo lo hayas terminado. Ni sí es, ni no es, ni peros. Ni sí es, ni no es, ni peros. Muy bien. Entonces ahí le diste un punto. Entonces, vean como aquí ya, nominación ya lo vimos, ¿no? Esa nominación que vimos en el lenguaje, y acá estamos viendo repetición, ¿no? Esto lo valora Minimental. Ni sí es, ni no es, ni peros. Eso cuenta como un punto, ¿no? Sí. Gracias. Puedes tomar este papel con su mano derecha y doblelo a la mitad y déjalo en el suelo. Muy bien, ahora me la pegó. Muy bien. Ahí tres. Ahí estás hablando con precisión, ¿verdad? ¿Puedes escribir una oración, por favor? Siempre una oración con sujeto y predicado.
Sujeto, verbo y el señor Sí. salió de su carro ayer. Ahora quiero que dibujes el señor salió de su carro ayer, el señor, sujeto, ¿no? Salió el verbo de su carro ayer. Está medio simple, pero bueno, vamos bueno. Y dibújame estos polígonos ahí en tu boca. Es la parte de praxis constructiva. ¿Ok? Vean qué bonito. Está como... Súper. Bueno, que tenga mal talento artístico, mientras muy mal talento artístico, pero tenga todos los lados, ¿no? Que sean los lados correctos y se haga esta intersección adecuada y se crucen en estos dos puntos, es correcta el dibujo, ¿no? No valoramos ahorita qué tan mal el dibujo. Lo estamos valorando, pero no para darle un punto ex menos, pues. ¿Cuántos puntos tuvo? ¿Hubo como 2 errores? Tuvo un error. No. 3 errores. 27 puntos. Sin alteración. Ok. Lo normal es 24. ¿De acuerdo? Menos de 24 decimos que es deterioro cognitivo leve. 18 a 23 es deterioro cognitivo leve. Y 17 para abajo, deterioro cognitivo severo. 17 para abajo estamos obligados a descartar por qué tiene deterioro cognitivo severo. Y hay que ver si función mental, confusión mental, las pruebas neuropsicológicas y ver dónde están todos los principales problemas. ¿Ok? Ahora, a mí me gusta más. Ahora, tú, Luciano, pase para acá. Meinert, te voy a decir Meinert a ti ahora. Gracias, Pablo. ¿Samuel? No. Ahí lo vamos a hacer en moca. A mí me gusta más hacer el moca y bueno, algo importante del mini-mental. Con el mini-mental no se diagnostica demencia. Hay estudios que asocian el mini-mental a la situación que tiene o no demencia. Pero el diagnóstico de demencia no es con el mini-mental, para que lo tengan claro. ¿De acuerdo? Pero sí es fácil. ¿Pero qué? Afasia sí. No más bien el deterioro cognitivo. No, el diagnóstico de demencia lo van a ver después, que tiene que, inclusive en el DSM incluido, donde viene la alteración de memoria principal, se tiene que asociar a otras alteraciones de las funciones mentales, como agnosia, apraxia, alteraciones de las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, así es el diagnóstico de demencia. Pero no tiene que ver que con el porque luego dicen, tiene mi mental de 13, tiene demencia, no. Tiene deterioro cognitivo severo. Que haya estudios que asocien esos deterioros cognitivos a demencia y que sí hay una asociación, eso es otra cosa, pero ese no es el diagnóstico de demencia con mini-mental, ¿sí? Luego hacen eso y no sé. ¿De acuerdo? Muy bien. Y también tiene que ver la escolaridad y la edad. Se ajusta el mini-mental con la escolaridad de la edad, ¿no? Bajan Si los no, puntos. no sabe ni deletrear las palabras, exacto. como va a decir un otra vez. Muy bien. Ten, Simón. Vas a llenar, esta es la parte visoespacial del MOCA. Vas a llenar esta secuencia, empieza en el 1, luego la A y luego el 2. Vas a seguir con las flechas hasta llegar a la E. Como crees que sea correcta la secuencia. Ok, o sea, pero una línea o los voy coloreando. Con una flechita. Ahora quiero que dibujes un reloj. Que el reloj diga tenga todos los números del reloj y que diga 11 y 10. Todas estas tres pruebas valoran la parte visoespacial del paciente. El error que tiene, miren. Dice la Aquí está bien, le da un punto. Aquí está bien, le da otro punto. Aquí los contornos lo hizo bien, los números hiciste bien, pero las agujas, esta es más grande que esta, ¿no? La de la hora es más grande. Ajá. Sí, la de la hora sí. No, o sea, la de la hora es la chiquita. Ah, me equivoqué. Entonces le damos un punto menos ahí. Sí. ¿Ok? Yo lo que hago es que no les empieza a poner tache y decir, no, mal, porque el paciente ve y se empieza a estresar, ¿no? Voy a reprobar, no, mal, no. Bueno, ¿qué nivel es este? León, Este, rinoceronte, este, camello. eso, ya llevamos aquí 4 puntos y aquí 3 puntos. Ahora después está. Ah, acá. Quiero que me repitas las siguientes 5 palabras. Ajá. Rostro, seda, iglesia, clavel y rojo. Rostro, seda, iglesia, clavel y rojo. Quiero que las memorices, te voy a preguntar en 2 minutos. Rostro, seda, iglesia, clavel y rojo. Ahora quiero que me... tú vas a ayudar. Sigue haciendo el examen. Tiene esto. ¿Alcanza a ver? Sí, el paciente debe repartirla. Repetir. Esos números. El paciente debe repetirla. Ah, puede repetir 2, 1, 8, 5, 4. 2, 1, 8, 5, 4. Ahora di al revés. Ahora di al revés 7, 4, 2.
7, 4, 2. ¿Ahora al revés? 2, 4, 7. Ok, muy bien. Ojo, aquí ahorita tuvo primer intento. Aunque esto no da puntos, pero sí lo llenamos. Vemos si se puede al primero o al segundo intento, porque nos da severidad. No nos da puntos para el MOCA, pero si no puedes ya repetir, sabemos que hay un problema grave de memoria a corto plazo. No puedes repetir las 5 palabras. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, vas a letrar, cada vez que escuches la letra A, vas a tocar tus piernas. ¿Ok? Tú vas a decir todas estas letras no tan rápido, pero continuo. No te detengas en las A's. Ok. F, B, A, C, M, N, A, J, K, L, B, A, F, A, K, B, E, A, J, A, M, O, F, A, B. Muy bien. Pues, si tiene 2 errores o más, no le dan punto. Ahora es cálculo. Este ya lo vimos. No te vamos a estresar. 100 menos 7, menos 7, menos 7, menos 7. Vamos a suponer que tuviste. Qué bueno. Ahora, repite la siguiente frase. ¿La quieres ver? No. El gato se esconde bajo el sofá cuando los perros entran en la sala. El gato se esconde bajo el sofá cuando los perros entran en la sala. Espero que él entregue el mensaje una vez que ella se lo pida. Espero que él entregue el mensaje una vez que ella se lo pida. Ok, entonces esa es esa lo vimos, ¿se acuerdan? La repetición. Cuando vimos más largas. Ok. Y doctor, si cambia gato a perro, o sea, el perro... O sea, Sí. si confundo gato con perro. Exacto. Si no la dice igual, ya vale eso. Exacto. Quiero que me apuntes las palabras, apúntame todas las palabras que diga. Va a decir en un minuto, tú con un minuto, tú apuntas las palabras. Que inicie con la letra P, que no sean nombres propios. No puede ser Pedro, Paco, Panamá, Pensilvania, las que se te ocurran, pero no pueden ser nombres propios. Inicia con la letra P y tienes un minuto. Adelante. Perro, pan, amazo, pulsera, puño. Muy bien. Sí. Tu objetivo son 30. Pan, no, eso no. Marca tampoco cuenta. No, eso no repetimos. No, se pisa. Pantera, pez, payaso, plateado, pelota, plumón, pelo, pluma, pincel, pintura, paleta. Dejamos. Quedan 3 segundos. ¿Cuántas fueron? Ya. Les van a apuntar lo que van a hacer el examen porque si nada más las cuentan, luego ustedes repiten las palabras y ustedes no se dan cuenta que las repitieron. Para ti, tipo, pluma y plumón, diferentes. Sí. 16. Lo normal es que tengan más de 11. Bueno, ¿en qué se parece una manzana o una naranja? Que son frutas, ¿En qué se parece un tren o una bicicleta? que son un medio de transporte, ¿Un reloj o una regla? que los dos miden algo. Wow, súper bien eso, Les voy a decir cómo que se evalúa aquí. Aquí se evalúa el pensamiento abstracto, a diferencia del pensamiento concreto. El pensamiento concreto es cuando alguien puede decir exactamente lo que ve. Entonces, por ejemplo, si yo veo una manzana y una naranja y digo que son redondos, ¿sí? Eso es correcto, la respuesta es correcta, pero es un pensamiento concreto. Si yo una regla y un reloj digo que tienen números, es un pensamiento concreto. En cambio, si yo puedo meter a un grupo de palabras dentro de una función, tengo que hacer ya un pensamiento abstracto. La respuesta correcta es más que ella dijo. Que mide, fruta, ¿no? Logró abstraer y fue lo primero que le vino a la mente. Dime las 5 palabras que memorizaste. Iglesia, clavel, rojo y las otras ya no me acuerdo. Sí, te acuerdas, tienes unos segundos. Iglesia, clavel, rojo. Rostro o cara, ¿Rostro o cara? rostro. Esa es la primera.
a dar una ¿le dijiste? Sí, sí. Ah, sí. Bueno, imagínate que no digas nada, si no, no digo, vamos a suponer que ¿Qué no pasa digas. si no digo una? Entonces yo le doy una pista. La palabra que se te olvidó es una tela. Ya me dice seda. Ya lo pongo aquí en punto. Ahora, no me dice cuál es, me dice una tela poliéster, nylon. No, no es la. Le doy opciones. A ver, puede ser cachemir, poliéster o seda. Ah, seda. ¿Ok? Y eso también lo pongo. ¿Por qué lo pongo? Eso ya no da puntos. Ya, ella ya quedó con 4 puntos. Pero me sirve también para ver qué tan severo es esa alteración en la memoria. Si con una pista, pero cuando con una pista logra recordar la palabra, a veces el problema es más de atención que de memoria. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué día del mes estamos? Es 3. No, 4. 4. ¿De qué mes? De febrero. ¿De qué año? 2022. ¿De qué de la semana? Viernes. ¿Cómo se llama esta universidad? Andagua. ¿Cómo se llama esta ciudad? Ciudad de México. ¿En qué alcaldía? Seguimos en Huizquiluca, no sé. No se vale ser por año, no cuenta. Ah, pero bueno. Para que tenga más sentido te voy a dar 5 puntos. Entonces, nos sumamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí le dimos 14, 15, 16, 17, 18, 18, 22 y 6 y 5 que le dimos 27. Pues toma 27 puntos. ¿De acuerdo? Lo normal en el MOOCA es 26 o más. ¿De acuerdo? Entonces así valoramos las funciones mentales con el mini mental y con el MOOCA. Muy bien, gracias.